Bienvenidos a Salvaje Bienestar Podcast, donde hablamos de ciencia y herramientas que mejoran nuestro bienestar en el día a día. Prácticamente todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o pasaremos, es condición humana y es la vida por situaciones complicadas. Pero en ese caso, ¿qué herramientas podemos utilizar? ¿Es la escritura una herramienta que puede hacernos sentir mejor? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Se puede transformar el dolor en belleza? Ana de Obeso, escritora del poemario El abrazo de un latido, nos cuenta en primera persona su experiencia y el aporte de la escritura en momentos difíciles, en una entrevista en la que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados y en la que también veremos cómo la escritura y otras herramientas pueden ayudarnos a mejorar nuestro autoconocimiento y, en definitiva, a hacernos sentir mejor. En el podcast de hoy hablaremos de escritura expresiva, de escritura automática y cómo esto puede mejorar, según la ciencia, nuestros síntomas físicos y psicológicos. Además, ¿quién no ha soñado con escribir un libro? Descubriremos en primera persona cómo nace un libro, las dificultades que tiene y las satisfacciones también que tiene escribir cuando se decide publicar y que el resultado de las emociones vaya más allá de uno mismo. Así que quédate hasta el final para descubrir todo esto. Comenzamos. Buenos días, Ana, bienvenida a Salvaje Bienestar. Muy buenos días. Ana, acabas de escribir un libro muy especial, El abrazo de un latido. Lo tengo por aquí, no sé si se ve. Pero ¿quién es Ana de Obeso? Preséntate, Ana. Buena pregunta. A ver, si lo llevamos a un lado profesional, pues soy docente en la especialidad de formación y orientación laboral, ¿vale? Pero es verdad que es una parte que a mí no me gusta mucho porque tampoco dice demasiado de mí, ¿no? Entonces, de hecho, en el libro no me presento así. Al final, pues soy una persona de Burgos, ¿de acuerdo? Con un interés por la lectura y por la poesía. De hecho, es mi primer poemario, así que ahí estoy estrenándome. Y bueno, soy una persona de mente inquieta, soy curiosa y me encanta viajar, me encanta el chocolate y me encantan las puestas de sol. Yo creo que eso dice un poquito más de mí. Muy buena descripción. Cuéntanos un poco sobre tu libro, ¿de qué va? Sí, pues mira, es un poemario que está estructurado en tres partes, ¿de acuerdo? Habla de una situación sentimental. Entonces habla desde una primera parte en la que, bueno, conoces a una persona, no esperas nada, está funcionando, luego parece que es una relación que se estabiliza, que funciona, que todo va bien, esa sensación de puedo con todo en el mundo, ¿no? Y luego ya llega esa parte en la que empieza a haber más problemas, empiezas a plantearte si eso es lo que realmente quieres o no. Llega la fase de la orfandad sentimental, ¿no? Y luego ya queda la tercera parte, que es la reconstrucción de uno mismo y la aceptación de las cicatrices físicas o emocionales que forman parte de nuestra propia belleza y de nuestra propia persona, una vez que las tienes, y cómo aprender a vivir con ellas y ser feliz. Supongo que pues, la historia de muchos de nosotros, vamos, es la mayoría de la gente, yo creo, y si no, el que no, pues es un afortunado, ha vivido un proceso de ese tipo, ¿no? De enamoramiento, desenamoramiento, y es un proceso complicado y duro. ¿Qué es lo que te lleva a escribir este libro? Además, un libro como este, que es además de poesía. ¿Te lleva a esta situación? ¿Es una manera de, digamos, de desahogarte? Sí, pues a ver, yo he sido una lectora voraz desde pequeñina. Y es verdad que mi madre me regaló con 8 o 9 años un pequeño diario, una cosita así chiquitina, que le habían regalado a ella cuando hizo la comunión. Entonces, pues dije, pues tengo que hacer algo con esto y ahí empecé a escribir. Tampoco sabía muy bien el qué, yo ahí escribía sin más. Luego ya cuando he sido más mayor en la universidad me regalaron las amigas un pequeño cuaderno en formato A5 y empecé a escribir también ahí, sobre todo cuando me sentía triste, ¿no? Cuando me sentía mal o cuando había algo que no me gustaba, es cuando uno aprovechaba más esa sensación.
Y bueno, siempre lo he utilizado un poquito como ese formato para expulsar sentimientos o tristezas. Entonces, bueno, estaba un poco en esa fase. Tenía un momento bastante turbulento en distintas áreas de mi vida, parece que se juntaron todas a la vez. Y estaba leyendo libros de poesía en ese momento y empecé a hacer pruebas. Luego llegó la pandemia, porque teníamos poco, pues se añadió uno más. Y me apunté a un curso de poesía y me gustó y decidí que quería hacer algo con ello que no solamente fuera expulsar, sino quería encontrar mi propia expresión artística y crear belleza a partir de ello. Uh-huh. Ahí sale el libro, el poemario. Hay estudios científicos que hablan del carácter terapéutico de la escritura expresiva, que no es exactamente lo que tú estás haciendo. La escritura expresiva es, pues, digamos, expresar tus sentimientos sin preocuparte mucho de la ortografía o de la gramática. Tú echas ahí, ¿no? Te desahogas y es una parte que tiene, digamos, ese carácter terapéutico como complemento entiendo, a otro tipo de terapias. ¿Tú has practicado escritura expresiva? Y nos podrías contar, si lo has hecho, cuáles son las ventajas. Sí, claro. A ver, cuando estás en una situación de ansiedad, que no deja de ser un miedo, ¿no?, a una amenaza futura, eso si no lo controlas escala y claro, a nivel físico tienes una serie de reacciones pues, negativas y a nivel mental también, ¿no?, muchos bloqueos. Entonces, bueno, esto es trabajar para evitar que llegues ahí. Yo he practicado ese tipo de escritura, pero también te digo que he estado paseando por la naturaleza o hay veces que haces ejercicio o hablas con gente. Es como dices tú, es un método complementario. Hay personas que acuden a psicólogos, a terapia y utilizan este tipo de herramientas precisamente para trabajarlas y llegar a estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, realmente el objetivo sería eso, estar mejor, echar lo que tienes, esa ventilación emocional, ¿no?, en sentirte tú mejor. Y además nadie te va a juzgar porque eres tú para ti, efectivamente, y lo que vas a hacer es releer esa escritura. Consecuentemente vas a ir viendo patrones tuyos, vas a ir aprendiendo de ti misma y dices, bueno, es que resulta que con estas situaciones siempre estoy funcionando igual, siempre respondo lo mismo. ¿Quiero responder así o no? ¿O qué es lo que activa mi tipo de respuesta? Y también te va a ayudar muchas veces a poner voz a esa emoción, porque hay veces que sientes tantas cosas que tampoco tienes claro qué es lo que hay, es un barullo y tú tienes un bloqueo mental. Entonces esa situación de escritura te permite estar más pausado y ver un poco qué es lo que realmente hay. Además, a mí un elemento que me gusta es que muchas veces cuando tienes ansiedad o estás mal, tus pensamientos van muy rápido y son, pues, supuestamente, todos negativos. Sin embargo, si estás escribiendo a mano, tu escritura es más lenta y es una manera de obligar a ralentizar ese miedo, ralentizar los pulsos en el corazón, etc. Entonces consigues relajar. O sea, por lo que me estás contando, también es una manera de entenderse uno mismo, ¿no? Sí, efectivamente, es ir aprendiendo a conocerte, porque estos procesos tan extraños que uno vive tienen que servir para eso, para conocerte mejor y buscarte herramientas para que la próxima vez que vuelvas a sufrir un evento traumático, que desgraciadamente te va a tocar en algún momento u otro, no lo pases tan mal y seas capaz de funcionar de otra forma. Es increíble, a mí siempre que me sorprende que no seamos capaces o que sea tan difícil de conocerse a uno mismo. Entonces es que deberíamos de conocernos a nosotros mismos, pero que es que nos sorprendemos, ¿no?, cada vez, y es un proceso que no acaba nunca y de los más complicados, ¿no? Sí, sí. Además, tú ten en cuenta que evolucionamos. Entonces, la Zulima de hace 20 años no Exacto. Es la Zulima de ahora. Con lo cual, lo que hiciste hace 20 años, pues igual ahora no te funciona. Exacto, una vez que ya crees que te has conocido, ya te sorprendes otra vez. Sí, sí, vuelta a empezar, efectivamente. Vuelta a empezar. ¿Hay otros tipos de escritura que conozcas, que también tengan una función? Sí, a ver, bueno, esto te lo explicaría mucho mejor un psicólogo que yo, pero sí que conozco personas que han acudido a terapia y al final utilizaban diferentes métodos de escritura, ¿vale? Una de ellas,
podría ser la escritura automática, que esa sí que la he practicado como método de expresión artística. Es decir, tú te sientas y echas todo lo que te salga por la cabeza. Da igual lo que decías tú, que esté mal escrito, que esté bien escrito, que empieces a escribir de lo maravilloso que son las nubes y acabas poniendo la lista de la compra. Es que da igual. Lo que se trata es de echar un batiburrillo ahí y luego releer a ver qué es lo que puedes ir sacando, ¿de acuerdo? En función del objetivo que tú tengas con esa escritura a posteriori, porque lo que buscas es eso, una solución, ¿no? Entonces, bueno, funciona muy bien. Y es que ya te digo, y a nivel creativo es algo súper interesante de practicar. Otros métodos, pues pueden ser muchas veces igual escribir una carta con la persona con la que tienes el conflicto, ¿no? Porque lo que nos suele costar mucho es decir cómo nos sentimos, expresarlo de una manera asertiva para que la otra persona no le duela, no esté a la defensiva o no estés tú expresándote de una manera agresiva. Entonces, cuando lo estás escribiendo, te das esa pausa a decir, bueno, esto cómo lo quiero decir, cómo lo quiero contar, qué es lo que yo siento, qué es lo que me hace sentir la otra persona cuando me dice aquello. Claro, es que la manera de expresar las cosas al final marca un poco la diferencia. Muchas veces no es tanto el contenido, sino la forma de decir. Tenía yo una jefa que siempre decía, lo bien dicho, bien parece. Se puede decir todo, ¿no? Pero hay que buscar la manera, que es la clave. La asertividad yo creo que es la clave, porque es evitar herir a la otra persona porque realmente tienes el objetivo de querer llegar a una solución. Uh-huh. Y bueno, otros dos tipos de escritura que se me ocurrían era la escritura de lo ideal, es decir, cuando tienes un conflicto en el trabajo, pues escribe cuál sería tu trabajo ideal, o tus compañeros de trabajo ideal, tu pareja ideal, tus amigos, tu familia ideal. Porque eso luego lo vas a leer y dices, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que yo sí tengo? ¿Qué es lo que no tengo? De lo que no tengo, ¿qué es lo que considero que es bueno para mí o necesario para mí? ¿Y qué es lo que es más superfluo y realmente pues me encantaría, pero a ver, vamos a llegar a realidades? Y a partir de ahí tomar decisiones para no estar en un sitio en el que te sientes herido o te sientes mal. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, lo más usual yo creo que acaba siendo un diario, ¿no? Como última opción. Estilo Bridget Jones, pues ya está. Hay que guardarlo bien también, los diarios. Que no nos encuentren. Eso es tener, pues al final, un pequeño libro o libreta donde tú escribas lo que vas sintiendo en ese día, que sabes que no va a ningún lado, pero es una manera de liberar. Entonces, bueno, pues yo pues me siento mal y quiero decirlo y tener mi pataleta. Bueno, pues mírate en tu pataleta, ya así nadie la sufre y tú sabes que una vez que lo has expulsado ya puedes relajar y volver a... un poco mejor. Sí que es cierto también, por ejemplo, se recomienda, ya que en este canal hablamos mucho de dormir, del sueño, se recomienda para dormir bien estar lo más relajado posible, tener la cabeza lo más vacía posible. Y ese hecho de escribir lo que tienes pendiente o lo que tienes en la cabeza te ayuda a vaciarla, ¿no? Y a decir, bueno, esto ya está escrito, mañana lo retomo, ahora me quedo más tranquilo y ya pues duermes, te ayuda a dormir mejor también. Eso es. Retomando un poco el libro, yo supongo que habrá gente que se sorprenda, ¿no? Y que diga, joder, pero ¿cómo se llega a escribir a un libro? ¿Cómo se publica? O sea, si alguien de nuestros oyentes te está pensando en transformar, pues lo que dices, ¿no? El dolor en belleza o simplemente escribir un libro, ¿qué debería de saber? ¿Qué pasos hay que dar para escribir un libro? Pues mira, lo primero te diría que es que tengas algo que contar, que yo creo que todos tenemos algo que contar, entonces búscate qué es lo que tú quieres transmitir. Y mi segundo consejo sería mucha paciencia, ¿de acuerdo? Porque es verdad que cuando te metes en la realización de un proyecto de este tamaño, llega un punto en el que dices, bueno, es que lo quiero sacar ya, quiero que esté ya, y parece que empiezas a apresurarte y eso es un error. Entonces, tomártelo con calma, saber todos los pasos que tienes que ir dando, ir aprendiéndolos poco a poco, pedir ayuda cuando lo necesites, si tienes amigos que te puedan ayudar, perfecto, y si no, igual tienes que pagar por un profesional que te ayude en la revisión de un texto, por ejemplo, o en la maquetación de un libro si tú no tienes el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Luego también yo les diría que se tienen que decantar por publicar con editorial o autopublicar. Y dentro de las autopublicaciones,
hacerlo con las empresas que ayudan en la autopublicación o ir directamente a una imprenta y pedir que pongan el libro. Entonces, ver un poco ventajas y desventajas de los métodos, porque es que no hay panacea. Hay un método ideal. No, cada uno tiene que decidir y valorar. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a ti escribir un libro, este libro? Pues es que lo he hecho con muchas pausas. Entonces, con pausas y todo, porque las pausas, como decías, igual son necesarias, ¿no? Que llega un momento en el que dices, no sé si te ha pasado, llega un momento en el que dices, uff. Sí, claro, y además tengo mi trabajo y mi vida, entonces el tiempo que tienes para dedicarte a ello es más limitado. Pues mira, yo empecé con poemas en 2020, con el momento de la pandemia. Y ahí es cuando empecé a tomar esos cursos y vi que quería, lo que te decía, ¿no? Antes, ¿no? Es transmitir esa belleza, llevarlo a algo más y crear un proyecto. Así que lo que hice fue una relectura de todo el material que tenía. Dije, bueno, pues si me acojo, digamos, a la parte sentimental, sí que puedo tener un proyecto completo con todas estas fases. Y ahí es cuando empecé pues eso, la primavera de 2020. En verano lo dejé, decidí descansar, que lo necesitaba. Y luego, bueno, todo el invierno del 2020-21, es que yo voy por cursos académicos, ¿eh? Entonces pienso en 2021, septiembre, junio, siempre voy en esa línea. Ahí es cuando estuve terminando de hacer la revisión de los poemas y de hacer todas las ilustraciones que acompañan a los poemas. Volví a hacer parón en verano y en el 21-22 es cuando me dediqué a mirar pues toda la parte de imprentas, autopublicación, editoriales y terminar de maquetar el poemario. Volví a hacer parón en verano porque estaba totalmente agotada y lo notaba porque llegó un punto en el que no disfrutaba. Dije, bueno, pues si estoy haciendo un proyecto propio personal en el que ahora mismo pensar que tengo que seguir con él adelante me supone un esfuerzo tan grande, es que es el momento de hacer parón. Y no pasa nada, se para y cuando se tienen fuerzas se retoma. Eso es que es un proyecto personal, al final se trata de disfrutarlo. Que te sirva para conocerte, fenomenal, si ese es el objetivo, que te sirva para, pues eso, para hacer algo bello y que sea algo cultural y que salga fuera, porque al final la cultura tiene que estar en la calle, maravilloso, pero disfrútalo, porque se trata de eso, se trata de aprovecharte de ello al máximo y de aprender por todo el camino. Pues enhorabuena por tu libro, porque yo lo he leído y a mí me ha gustado mucho. Es un libro súper elegante a todos los niveles, a nivel estético, a nivel de contenido. Yo creo que refleja de una manera que la verdad que yo nunca lo había visto de una forma tan clara, todo el proceso que se sigue del enamoramiento al desenamoramiento y a esa fase de un poco de reconstrucción de uno mismo, ¿no? Que tanta gente se sentirá identificada. Así que felicidades por el trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar al terreno más personal, así divertido. Venga. Me tienes que contestar en forma rápida. ¿Tu libro preferido? Pues es que tengo muchos, eso no es tan fácil de responder. A ver, hace años me súper encantaba Olvidado Rey Vudú, y aunque hace mucho que lo leí, sigue siendo uno de los libros que recomendaría, porque es fascinante cómo Ana María Matute consiguió realizar esa obra. Si ya me preguntas a nivel de poesía, no te diría un poemario concreto, te hablaría de escritores, te hablaría de Elvira Sastre, te hablaría de Wisława Szymborska, de Pizarnik. Y yo, por meter un personaje masculino, pues a mí siempre me gustó muchísimo Becker. Y además Becker, a nivel poético, era una persona que decía que no había que escribir poesía cuando uno se encontraba viviendo la emoción, sino que él esperaba que la emoción y el sentimiento estuviera lejos y distante para ponerse a escribir sobre ello, porque de esa forma podía escribir de una manera muchísimo más profesional. Porque ya no es decir, es esta palabra la que me gusta porque es como lo he sentido y tiene que estar ahí sí o sí, sino que dice, bueno, pues esta palabra es más necesaria, es menos necesaria, la transformo, la cambio y a nivel técnico es mucho más fácil trabajar. Y realmente me pareció, cuando me enteré, sí, muy curioso, y he hecho las pruebas y realmente funciona así. Funciona, vale. Sí, ¿de pequeña soñabas con ser? Médico y curar personas. Curar, todos en fila. Lo mejor y lo peor de escribir un libro.
Pues mira, lo mejor, la satisfacción que uno tiene cuando ves que va tomando forma, cuando ves que vas pasando fases y que las vas superando. Y cuando lo sacas fuera y dices, bueno, es que lo completado es que ya he conseguido publicar el libro. Lo peor, los bloqueos. Cuando estás, pues yo qué sé, yo estuve como una semana para hacer un cartel, súper sencillo y súper básico, pero ni para adelante ni para atrás. Era un poco desquiciante, entonces esos bloqueos quizás sea la parte más negativa, teniendo en cuenta que se pasan, ¿eh? Porque todo se pasa, pero bueno. Para el bienestar físico o emocional, ¿qué 3 cosas te llevarías a una isla desierta? Crema solar, agua para hidratarme. Muy práctico. No lo sé, realmente no me querría ir a una isla desierta para mi bienestar emocional. No creo que sea la persona a la No, que no me es lo pueda mejor, funcionar. por eso te pregunto. No lo sé, realmente no sé qué 3 Esta cosas es a la nivel de pregunta bienestar. más difícil, por lo que veo de los 2 podcasts que llevamos, la pregunta más complicada, ¿eh? Sí, no sabría muy bien cómo responder, porque no vale personas, hemos dicho que tienen que ser Ya tenías tú cosas. pensada personas, ¿eh? Por lo que veo. No una persona concreta, pero sí que es verdad que a veces pues, hablar te ayuda a pasar, ¿no? los Sí. tragos. Pues no sé, ya que estamos en escritura terapéutica, pues te diría que un cuaderno con un bolígrafo para poder escribir lo que voy viendo, lo que voy sintiendo y lo que voy decidiendo. ¿Cuál es el mejor consejo que darías relativo también a bienestar, a físico, emocional? Pues que hay que aprender a escucharse uno mismo y hay que buscar herramientas para aprender a escucharte, para aprender a funcionar y pedir ayuda si es necesario. Quiere decir que no siempre uno por sí mismo Puede es con capaz de todo. hacerse frente. Claro, es que si vamos al médico cuando nos duele la garganta, pues Ya. igual hay que ir también al psicólogo o a terapia o otras áreas cuando estamos mal y no esperar a estar tan sumamente mal como para que tardemos más en nuestras recuperaciones. Sí ¿No? que De es aprender verdad a que cada vez le damos más importancia, yo creo, bueno, esto por lo menos como yo lo percibo, pero no acabamos tampoco o sea, no acaba de tener la misma importancia como tú decías que los dolores más físicos, ¿no? Que lo tenemos todos tan claro que tenemos que ir y que es necesario, ¿verdad? Sí, pensamos que es algo pasajero, que estás triste, que ya pasará y hay veces que pasa y hay veces que no. Entonces hay que saber escucharse para notar cuando esos síntomas y poner remedio de una manera o de otra. ¿Tienes alguna rutina imprescindible de bienestar? A mí me va muy bien dormir, pero es que soy muy buena Muy durmiendo. bien, muy Eso bien. también te lo digo. Ejercicio físico también, por ejemplo, ¿no? Sería... Sí. A ver, es importante dormir bien. Por lo menos a mí me funciona, me levanto más descansada, y con ganas de hacer cosas. El ejercicio físico a mí me viene muy bien porque dejo de estar dando vueltas ¿no? Esos pensamientos, da igual que sean negativos que no, sino ese listado de cosas de tengo que, hay que también al final consumen. Pues yo me pongo a hacer deporte y tengo que centrarme en hacerlo bien y no hacerme daño, con lo cual lo sacas de la cabeza. Y bueno, algo de dieta equilibrada por lo menos, ¿vale? No voy a decir dieta sana, que a cada uno le funciona un tipo de dieta, pero sí desde luego comer de forma equilibrada. Ayuda a esa sensación de estar bien, de sentirte bien. Al final un poco los básicos muchas veces, ¿no? Que esperamos unas pastillas milagrosas y luego te das cuenta que son los básicos, lo que todos conocemos y no tanto practicamos. Eso es, al final es saber qué deporte te va mejor a ti o qué tipo de ejercicio físico te va mejor a ti, porque hay gente que le puede funcionar en pareja o en un gimnasio, hay gente que en casa, hay gente que, yo qué sé, necesita algo más grupal. Hay gente que le va mal el tomate, es que cada uno es eso, es el autoconocimiento, es ir probando y decidir qué es con lo que te quedas. ¿Hay algo relativo al bienestar de lo que se hable poco, que haya que dar mayor visibilidad? Yo creo que la salud mental sigue estando ahí, en ese punto de mira, como decíamos antes. Sí que se está cada vez trabajando más, pero queda mucho por recorrer. Todavía nos cuesta hablar de ello, reconocerlo no como una debilidad, sino como una situación que estás viviendo y ya está, y darte ese espacio y que los demás te lo den y te lo respeten. Todavía nos cuesta. Completa la frase. Si lo hubiera sabido antes... Lo hubiera hecho antes.
Claro. Me arrepiento de... Yo creo que de nada. Hago un esfuerzo precisamente para no repetirme de las cosas, ni de las que se han hecho ni de las que no, porque cuando ha pasado la situación, ¿no? Pues ha sido por unas circunstancias concretas, que lo decía siempre Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias, y no las salvo a ellas, no las salvo a mí, ¿no? Pues esto es igual. ¿La felicidad es? Buena pregunta. Pues para cada persona una cosa. Yo entiendo que es un estado y al final esa paz mental que uno tenga, esa sensación de bienestar, de estar bien con uno mismo. Pero aquí supongo que puedes encontrar tantas respuestas como personas. Ya. Un referente para mí, o para ti en este caso, es... Me haces preguntas complicadas, ¿eh? Por supuesto, en este podcast todo es profundo. Pues tendría varios, supongo. A ver, siempre he admirado la figura de Leonor de Aquitania, ¿no? Por los tiempos en los que vivió y todo lo que consiguió. Obviamente tiene su parte oscura, como todo el mundo, pero bueno. Becker, a nivel de escritura, también te lo comentaba antes, también me parece un referente a tener en cuenta. Y no sé, ya tendría que acudir al plano personal, ¿vale? Vale. ¿Algo más que quieras añadir? Cualquier cosa. Vía libre, cheque en blanco. Espera, dame un segundo ahí que pueda pensar. Pues supongo que lo que como resumen, ¿no? Lo que hemos comentado antes, que hay que aprender a quererse, no a ser egoísta en el sentido de solo me importo yo, sino a saber cuándo te tienes que poner primero, a aprender a escucharte, a pedir ayuda cuando lo cuando lo necesites, y saber que los momentos malos pasan, porque todo en esta vida pasa, ¿no? Y que son momentos en los que aprendes a conocerte muchísimo, si te dejas ese espacio para ello. Pues muchísimas gracias, Ana, por este conocimiento, esta opinión que yo creo que va a ser de mucha ayuda a muchas personas que han pasado, que están pasando y que seguro que también pasaremos, porque es inevitable por momentos complicados. Creo que es de mucha ayuda para ver cómo podemos abordarlo y muchísimas gracias. Antes de irte... Dime. Antes de despedirte, ¿a quién consideras que podremos traer aquí al programa? Pues a ver, sigo una psicóloga en redes, en Facebook, que se llama Paula Marín, que es de Asturias. La conozco. Sí, pues yo creo que podría ser interesante si ella quisiera participar en este podcast para hablar de salud mental. Paula, te contactaremos, Paula. Oye, no quería irme sin darte las gracias, sin agradecerte el pequeño espacio que hemos compartido hoy. Así que gracias de corazón. Gracias a ti. Dejaremos tu link a tus redes sociales, el link al libro en la descripción, por si alguien quiere echarle un vistazo. Además, buena época ahora, Navidad, para hacer un regalo bonito y un regalo profundo a todos aquellos que queremos y además que igual hasta les viene bien un libro de estas características. Así que muchísimas gracias, Ana, y nos vemos muy pronto con el siguiente libro, ¿quién sabe? Efectivamente. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Si os ha gustado el podcast de hoy, no dudéis en darle al like, suscribiros al canal, también estamos en Instagram. Y me gustaría también escucharos en comentarios si alguna vez habéis utilizado la escritura para sentiros mejor en algún momento complicado y cómo os ha ayudado. También podéis sugerirnos personas y temáticas para el canal, así que os espero leer y os leeré a todos. Hasta muy pronto en Salvaje Bienestar.